Un saludo muy especial, queridos hermanos. Les saluda el Padre Vladimir Calderón. Seguimos y continuamos en este día con los temas que atañen respecto a la liberación, al exorcismo. Hemos venido tratando en los videos anteriores el tema del maleficio y hemos hablado cómo el maleficio es una obra que se hace para perjudicar, para hacerle el mal a una persona. En los videos anteriores les hablaba cómo el maleficio pasa a través de un operador del mal, que es un brujo, bruja o hechicera. Está la persona que manda hacer el maleficio, o muchas veces es el mismo brujo quien hace las cosas sin necesidad de que se lo pidan. Está también un espíritu, un demonio que él invoca para mandar a cumplir ese cometido del mal. Y utilizan ciertas cosas o medios para hacerlo. Hoy no les voy a hablar de qué es el maleficio porque ya lo he explicado en otros videos anteriores que ustedes los pueden encontrar en mi página o también en YouTube como Padre Vladimir Exorcista. Hoy quiero hablarles, queridos hermanos, acerca de las soluciones, de la solución para liberarnos de un maleficio. Entonces, iniciamos así la primera parte de este tema. Hoy vamos a ver la primera parte, cómo liberarnos de un maleficio. Lo primero que quiero decirles, queridos hermanos, que si no hay conversión, no hay liberación. Recuérdense de esta frase: si no hay conversión, no hay liberación. Para que haya una liberación, tiene que haber una verdadera conversión. La conversión va acompañada del perdón. Tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que perdonar y perdonarnos para que haya una verdadera liberación. Vuelvo y le repito, si no hay conversión, no hay liberación. A muchas personas que yo he atendido, que han hablado conmigo y que van a pedirme a mí como exorcista: Padre, por favor, ayúdenme en esta situación. Yo les pregunto primero cómo es su vida, cómo están viviendo, cuál es la situación que los circunda. Y muchas veces uno se encuentra de que por el hecho de vivir en una situación de pecado, le abrieron las puertas al espíritu del mal y dejaron entonces así que el maleficio o que el mal les afectara. Y yo les repito esta frase: hay que iniciar por una verdadera conversión para que haya una verdadera liberación. Entonces, esto es lo primero: conversión, conversión. Y les pongo un ejemplo. Yo tengo un perrito y resulta que me doy cuenta de que el perrito está con pulgas, garrapata, oliendo a feo, sucio, lleno de barro. Y digo, voy a bañarlo, voy a bañar al perrito. Y sí, efectivamente, lo baño con jabón, con champú, le quito yo mismo las pulgas, las garrapatas, y luego lo seco, le echo perfume y queda limpiecito, queda hermoso. Pero ¿qué pasa? Que después de que yo lo he bañado, lo he asejado, lo he limpiado, lo he perfumado, el perro se me escapa y va y se revuelca por allá en un barrial o en una caca. ¿Y cómo queda? Peor. ¿O qué pasa también? ¿O qué puede pasar también? Que yo lo bañé, lo aseé al perro, pero resulta que el perro duerme en un colchón que yo no se lo lavé, que está sucio ese colchón. Duerme, como dice, en un nido ahí, o en un costal sucio, lleno de pulgas y garrapatas,
lleno de suciedad. Y después de que yo he bañado al perrito, él va y se acuesta en ese mismo colchón, en ese mismo nido, digámoslo así. ¿Qué pasa? Que va a quedar lo mismo o peor de lo que estaba. Entonces, de nada sirve, yo le digo a la gente, le digo hoy a ustedes, queridos hermanos, de nada sirve pedir sanación, liberación, si vamos a seguir revolcándonos en el mismo nido. De nada sirve pedir sanación o liberación del espíritu del mal si nosotros queremos seguir viviendo en el mal, si nosotros no somos capaces de cambiar. Si le decimos a Dios, Señor, libérame y sáname, pero resulta que la sanación nosotros no la procuramos porque no ha habido una verdadera conversión y seguimos en un estado de pecado que nos lleva a revolcarnos siempre en los mismos males, en los mismos pecados, y así nunca nos podemos liberar. De hecho, el Evangelio habla, Jesús en el Evangelio pone el ejemplo de alguien que es liberado, del espíritu del mal, pero que después de estar liberado vuelve a recaer en el pecado, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Como el perro que vuelve sobre el vómito. Entonces muchas veces sucede que al caer en los mismos pecados, después de ser liberados, dice el Señor, el espíritu del mal va a vagar por allá y después vuelve a buscar la casa de donde había salido, la encuentra limpia y arreglada y llama a otros espíritus y le dicen vengan conmigo y se quedan a habitar en esa casa y la suerte de ese hombre es peor que la primera vez. Entonces, lo mismo, el primer paso para llegar a la liberación es la conversión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para liberarnos es preguntarnos, ¿de qué debo convertirme? ¿Qué situación debo abandonar para poder liberarme? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué propósito me debo hacer? Y entonces, el primer paso que debo dar es buscar un sacerdote con el cual yo pueda hacer una confesión general, ojalá, desde que era niño, desde que me acuerde, desde que tenga conciencia, sin olvidarme y sin dejar nada por ahí guardado, hasta el día de hoy. Hacer una confesión general es muy importante. No importa que usted vuelva a repetir los mismos pecados que ya confesó, pero escríbalo, ojalá, escriba en una hoja los pecados que usted recuerde desde que tiene conciencia, desde que era niño hasta el día de hoy. Y cuando usted vaya y se confiese, hágalo con el firme propósito de no volver a pecar, porque esa es la verdadera conversión. El arrepentimiento no es me arrepiento y miento, ¿sí? No es me arrepiento y miento, ese no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es estar dispuesto a dejar aquello que me está haciendo daño, porque es que el pecado, queridos hermanos, nos hace daño a nosotros. El pecado no perjudica a Dios, el pecado nos perjudica y nos hace daño a nosotros. Y el demonio se vale de ese pecado para hacernos mal. Entonces, lo primero que hay que abandonar es la situación y el estado de pecado en la que podemos estar viviendo para iniciar un proceso de conversión y para así lograr nuestra liberación. Ahora, el segundo paso es pedir perdón y perdonar. Muchas veces no nos liberamos porque todavía no hemos perdonado a aquel que nos ha hecho mal. Guardamos rencor, odio contra aquella persona que nos ofendió. Muchas veces venimos guardando rencor y resentimiento desde que somos niños.
y no hemos podido sacar de nuestro corazón el odio contra fulano, contra sutano, y seguimos aquí guardando ese resentimiento contra aquella persona que me ofendió. Entonces, el odio, el rencor, la falta de perdón no nos deja liberar. No nos deja liberar. Y les pongo otro ejemplo. Si yo le dijera a usted, le diera hoy 2 kilos de papa, y le dijera a usted, va a cargarme esos 2 kilos de papa por 2 meses, bueno, por 3 meses los va a cargar esos 2 kilos de papa que yo les voy a entregar. Lo van a cargar para arriba y para abajo, desde que se levantan hasta que se acuesten, para todos lados, no lo pueden dejar para ningún lado. Y después de 3 meses, usted va a venir y vamos a hablar. ¿Qué va a pasar al cabo de 3 meses cuando usted venga a visitarme con los 2 kilos de papa que yo le di? Primero que ya estarán podridas, oliendo a feo. Y usted me va a decir, no puedo más, no puedo cargar más con esto. Se han alejado de mí toda la gente porque huelo mal, porque yo ando con estas papas para arriba y para abajo. Ayúdeme a soltarlas. Pues bien, queridos hermanos, lo mismo pasa con el rencor, el odio, la falta de perdón. Es como si nosotros cargáramos eso que nos hace daño para todos lados, para todas partes. Terminamos haciéndonos daño a nosotros y alejando a las personas que nos rodean de nosotros. Porque la amargura, el rencor, el resentimiento hace que nosotros no seamos simpáticos, sino apáticos, y que los demás nos vayan haciendo a un lado, y que además el mal se apodere de nosotros. Lo que más nos hace daño es la falta de perdón, el rencor y el resentimiento. Por eso el segundo paso para la liberación es precisamente el perdón. El primero, queridos hermanos, pedir perdón. El segundo, perdonar. Estos 2 pasos son esenciales para una verdadera conversión. Y si no hay conversión, no hay liberación. Una verdadera liberación depende de una verdadera conversión. Entonces, la persona no debe concentrar su oración, porque mucha gente le ora a Dios, le pide a Dios que la libere. No solamente debe concentrar su oración en pedirle a Dios, Señor, libérame, libérame, sáname, libérame. No, más bien la oración se debe concentrar en la conversión, ¿sí? En la conversión. Para Dios es más fácil resucitar a una persona que llevarla al perdón, porque depende de la voluntad de la persona para llegar a perdonar a otro y a liberarse del rencor y el odio que guarda en su corazón. Entonces, la oración se debe centrar no solamente en pedirle al Señor que le libere, sino que también le dé conversión y la capacidad de poder perdonar. Hay personas que dicen, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué tuve que sufrir esto? Santo Tomás Moro tenía una frase que dice, no hay nada que nos pase que Dios no lo quiera, y lo que Dios quiere, por muy malo que nos parezca, es lo mejor para nosotros. No hay nada que nos pase que Dios no lo quiera. Y lo que Dios quiere, por muy malo que nos parezca, es lo mejor para nosotros. Muchas veces Dios permite, como en el libro de Job, que el demonio nos ataque, nos tiente, para llevarnos a nosotros también a la conversión. Yo he conocido personas que han pasado por un proceso de sanación y liberación y le dan gracias a Dios porque pasaron por esa situación, porque esa situación los llevó a aferrarse más a Dios, a conocer qué era lo más importante en la vida, a darse cuenta del camino errado que llevaban, los llevó a poner su confianza en Dios y a dejar caminos errados por los que estaban caminando.
Por eso muchas veces las cosas que nosotros miramos como mal, Dios las mira como bien y son organizadas para nuestro bien, para nuestro bien, para nuestra salvación y la salvación de nuestra alma. Hermanos, lo más importante para Dios es la salvación de nuestra alma, de nuestra vida. Y por eso Dios se vale incluso de los medios que nosotros menos nos imaginamos para que nuestra alma no se pierda, para que el demonio no la tome presa, y para podernos liberar. No hay nada que nos pase que Dios no lo quiera, y lo que Dios quiere, por muy malo que nos parezca, es lo mejor para nosotros. Ahora, no podemos olvidar que Cristo ya venció al demonio. Satanás es el general de un ejército derrotado, porque ya Cristo lo venció, ya San Miguel Arcángel lo venció y él ya está derrotado. Nosotros, queridos hermanos, ustedes y yo, tenemos que ponernos del lado de los vencedores, del lado de Cristo, que es el vencedor del pecado y de la muerte, del lado del ejército de Dios. Y así, entonces, vamos a obtener la victoria y la liberación que ya Cristo nos ha alcanzado. Cristo ya nos dio la victoria, Cristo nos dio la liberación. Tenemos que hacerla propia, cada uno de nosotros, porque como dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, nuestra lucha en este mundo no es contra seres de carne y hueso, sino contra las potestades del mal, contra los espíritus del mal que vagan por este mundo para la perdición de las almas. Tenemos que librar una lucha contra el espíritu del mal, contra los espíritus malignos, pero tenemos que ponernos de parte del ejército vencedor, que es el ejército de Cristo. Él ya venció a Satanás y nosotros, en el nombre de Cristo, con el poder de Dios, con el poder de los ángeles, de la Santísima Virgen María, de San Miguel y los ejércitos celestiales, vamos a salir vencedores en esta lucha del mal. Hasta aquí, queridos hermanos, esta primera parte de este video acerca de cómo liberarnos de un maleficio, cómo liberarnos del mal. Nosotros en el Padre Nuestro le decimos al Señor, y líbranos del mal, líbranos del maligno. Vamos a terminar este video con esta oración del Padre Nuestro. Y aquí en mi página les voy a dejar una oración, la oración de San Cipriano, contra los espíritus del mal y para liberarnos de ataduras, de maleficios, de brujería. Oración de San Cipriano, se las voy a dejar aquí en mi página para algunos que me han pedido que les deje una oración para la liberación, para la sanación. Se la voy a dejar aquí en mi página para que ustedes la puedan descargar, para que ojalá la hagan cada vez que vean necesario. Y no se pierdan, queridos hermanos, el próximo video en el cual vamos a seguir tratando este tema y vamos a hablar de cosas también muy concretas acerca de la sanación y liberación. Por favor, les ruego compartir nuestra página y dejarnos los comentarios. Con gusto les responderemos y resolveremos también las dudas que tengan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu nombre, Señor, vamos nosotros a vencer también al espíritu del mal que nos acecha. Por eso tomamos tu nombre, Señor, contra todo espíritu maligno, contra toda fuerza del mal, bruja, hechicera, hechicero, espíritu maligno que nos quiera hacer daño. Y en tu nombre, Señor, les decimos que nos dejen libres, que nos liberen, porque tu nombre, Señor, tiene poder, porque en tu nombre somos vencedores, porque tu sangre derramada en la cruz por nosotros es la que nos salva, nos purifica y nos libera. Nos cubrimos con tu sangre preciosa,
Nos protegemos bajo el manto de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para que así no lleguen hasta nosotros las flechas incendiarias del maligno. Invocamos a San Miguel Arcángel, a los ejércitos celestiales, y te pedimos, Padre Todopoderoso, que nos ilumines con la luz de tu Santo Espíritu y que nos des tu bendición, que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén.